106.5. Son las 8:12 minutos. Antes de dar paso inmediatamente a José La Luz, anunciar que en el transcurso del programa estaremos tratando de establecer comunicación con los distinguidos abogados José Leonardo Martínez Hoppelman, Julio Miguel Curi, David Julio Curi, Eduardo Jorge Prat y Valentín Medrano. Ellos han sido mencionados en unos contratos con la Procuraduría General de la República que se firmaron el 17 de marzo del 2020 y concluyen el 31 de diciembre de 2023, cuyos contratos establecen que la rescisión anticipada obligaría a un pago a cada uno de ellos de 5 millones de pesos. Ya el licenciado Eduardo Jorge Prat anunció su renuncia voluntaria a tal contrato, pero sería bueno conversar con ellos, con cada uno de ellos, para ver en función de qué se establecieron estos contratos. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a mis compañeros y compañeras. Feliz fin de semana para toda nuestra audiencia. El fin de semana yo particularmente lo disfruto mucho porque durante la semana tenemos que tener una relación normativa con la alimentación, una relación del deber ser. Tenemos que asociar la alimentación durante la semana al trabajo, a la nutrición, al estudio. Y los fines de semana la podemos asociar más al relajamiento, al divertimiento, al placer. Ese es el gran problema con lo que decía el Papa esta semana, que el Papa dice que los placeres como comer o el sexo son un regalo divino. Eso no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Y ese es el gran problema de la educación, que cuando se basa en ese tipo de conceptos absurdos porque no están sustentados, genera problemas sociales muy drásticos. La alimentación y el sexo tienen que ver con una serie de hormonas que generan un estímulo para que la vida continúe, como el virus. Entonces, ¿cuál es el estímulo de comer? Que tú no te mueras por inanición, que tú no te mueras por anemia, que tú no te mueras por falta de energía. ¿Cuál es el estímulo del sexo? No es placer, no es tener orgía, no es lesbianismo, no es homosexualidad, no. Esa es una desviación del uso correcto de ese paquete de hormonas. Las hormonas están ahí para que la vida se reproduzca y siga su curso, que es el gran misterio. Es el gran misterio, porque cuando tú atacas a una gallina con sus pollitos, ella sacrifica su vida por sus polluelos. ¿Por qué no permite que tú te lleves su polluelo y ella sigue viviendo? No. Ella está dispuesta a morir por sus polluelos y no tiene conciencia, tiene instinto. Tiene instinto, ese instinto de la vida, que es el gran misterio. Eso es lo que lleva al virus a infectarnos. ¿Para qué? Para él tener un housing, una casa donde vivir, porque no la tiene, no tiene célula. No puede hacer su metabolismo completo, necesita de una persona, de una entidad que lo acoja. En este caso, nuestro cuerpo, nuestra célula. El virus no es malo, está buscando reproducirse. Y eso mismo pasa con el sexo. Hay un paquete de hormonas que nos incentivan a tener sexo. Hay un paquete de hormonas que nos incentivan a comer. Entonces el Papa dice que es un regalo divino. Eso no tiene que ver con eso. ¿Por qué no tiene? Por eso es que la gente se pone gorda. Porque usted no puede comer todo lo que le ponen enfrente. Porque se enferma. Hay una sobrenutrición. Entonces los alimentos chatarra no son malos. Es que tienen un exceso de nutrientes. Usted coge una lata de Coca-Cola o de cualquier refresco de cola por atrás y le dice 160 calorías. Pero resulta que 160 calorías exceden en casi un 30%. Cuando tú conviertes en azúcar, te da 13 cucharadas de azúcar y el límite son 9 diarias. Entonces, si tú te tomaras un refresco de cola al día, ya tú excediste la cantidad de azúcar añadida en tu dieta.
Ya tienes un problema si sigues comiendo. Entonces, o si sigues tomando algo dulce o comiendo algo dulce. Entonces, ese es el problema. No es un regalo de Dios. Te mata el azúcar si te lleva de eso, de lo que dijo el Papa. Un gran Papa este. Miren cómo está desafiando incluso la creencia. No, el sexo no es malo, es un regalo divino. Eso es como una metáfora, yo lo entiendo. Pero cuando tú te pones a estudiar y dices, no, eso no es así. El sexo y la comida no tienen nada que ver con eso. Es una compensación de nuestro cerebro para que hagamos las cosas que nos permiten seguir viviendo. Igual que la defecación, que esa es una de las causas de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque también en la defecación hay un paquete de hormonas estimulantes. Y cuando las sociedades están en ciclos extensivos de paz, esos estimulantes de la defecación se utilizan para el sexo de placer. Yo no estoy hablando de alteraciones genéticas, que las respeto. Yo estoy hablando de la homosexualidad como placer, que eso es otra cosa. No tiene una base científica. Se lo dije a Brewster cuando fue al programa. Tráeme el libro que me explique eso. Nunca lo llevó. Al embajador gringo que justificaba eso en las escuelas, se lo dije. Nunca me lo trajo. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces, los fines de semana hay que relajarse. Se come su pizza, su hamburguesa, pero los lunes, disciplina, porque si no, nos enfermamos. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque estamos en pandemia y comemos más de la energía que gastamos porque la productividad económica se ha reducido y pasamos más tiempo en nuestras casas. ¿Qué significa? Que además de comer hay que tener una agenda de actividades físicas voluntarias, aunque no involucren trabajo por paga, sino que nosotros tenemos que montar bicicleta, caminar, escalar, voleibol, lo que sea, saltar la cuerda, que es uno de los que más me gusta a mí, darle golpe a un saco de boxeo, lo que sea. La idea es que tú quemes la energía que consumes a través de la comida. Eso se llama alimentación inteligente y es una de las propuestas de ¿qué? De liderazgo responsable, que analiza cómo la comida se puede convertir en un boomerang si tú no la sabes dosificar, si tú no la sabes administrar. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿El pueblo? No, el pueblo no sabe de nutrición. El gobierno es que tiene que definir una política de estado de alimentación. Mientras eso llega, nosotros promovemos la etiqueta alimentación inteligente. La pueden buscar en las redes. Miren, en el día de hoy, la opinión pública en la República Dominicana cede su agenda local. Y si usted entra a la aplicación de Twitter, que es la que más reproduce la opinión pública instantánea, es la red ideal para eso, se va a encontrar que las primeras dos tendencias son Torres Gemelas y Chile. Dos acontecimientos que marcaron la historia del siglo XX en la República Dominicana y del siglo XXI en el mundo, porque aunque las Torres Gemelas fueron derribadas en el 2001, ya han pasado 19 años desde que Marlon Lembert, cronista deportivo de La Nota Diferente, yo lo seguía porque me encanta el baloncesto y él era experto en eso. Y entonces él llamó al programa de donde nosotros venimos, al Gobierno de la Mañana, y dijo, se acaba de estrellar una avioneta en una de las Torres Gemelas. Pensábamos todos que era un accidente cuando Marlon dijo eso. Marlon después murió. Y a partir de esa información de Marlon, que la hizo como una contribución porque él no era reportero de noticias, ya empezamos a darnos cuenta de que se trataba de algo más serio. ¿Qué tan serio? El mayor ataque que ha recibido Estados Unidos en su territorio, porque Pearl Harbor no debería ser territorio de Estados Unidos, como no lo debería ser Puerto Rico ni Guantánamo. Territorio norteamericano es la parte norte que ellos ocupan del continente entre México y Canadá. Nunca había sido atacada, nunca. Y fue atacada adentro por un descuido estructural de su sistema de seguridad. ¿Cómo lo pueden entender? Busquen el documental El espía de Bin Laden.
en Discovery Channel. Pueden buscarlo en YouTube porque eso tiene ya como 15 años y es gratuito. El espía de Bin Laden, para que ustedes vean cómo Bin Laden logró meter una persona de él dentro de las estructuras militares norteamericanas en Estados Unidos, que se casó con una norteamericana y que fue trayendo poco a poco del Medio Oriente todas las personas que estaban comprometidas con la conspiración terrorista contra Estados Unidos. Entonces, ahí está ese documental, porque por un comentario de 5 o 10 minutos no se puede explicar ese acontecimiento histórico que significó el derrumbamiento de las Torres Gemelas, y ustedes saben lo que pasó en el Pentágono y lo que iba a pasar en la Casa Blanca si no tumban ese avión que tumbaron en Pittsburgh. Entonces el otro acontecimiento es el derrocamiento de Salvador Allende, un gobierno que llevaba la proyección de ser un modelo democrático para América Latina con influencia socialista como en la Europa nórdica. Allende no era un criminal, no era un dictador, no era un usurpador del poder, era una persona correcta. Y en el contexto de Guerra Fría, la CIA conspiró con un grupo de militares para matarlo. Y lo han dicho los mismos norteamericanos, han publicado todos los documentos. Y como la ONU es tan débil porque depende económicamente de países como Estados Unidos, no ha podido ejercer una reparación de orden histórico frente a lo que hizo Estados Unidos en Chile, que no debería quedarse en la impunidad. Por lo menos deberían pedir perdón públicamente por haber atrofiado ese proyecto democrático en Chile, aunque paralelamente con los atropellos políticos, la escuela de Chicago, los Chicago Boys, es lo que yo quiero que hagamos con Haití, los Quisqueya Boys, los Chicago Boys empezaron a ensayar en Chile su modelo económico y fue exitoso. Pinochet era un monstruo en términos políticos y derechos humanos, pero en términos económicos se dejó llevar de todo lo que decían los gringos porque él fue montado ahí por los gringos. Entonces, en materia económica, el modelo de los Chicago Boys funcionó en Chile. ¿Quién representa aquí ese modelo? La Fundación Economía y Desarrollo de Andy Dawager. Son los arquitectos de la nueva economía dominicana, esa Fundación Economía y Desarrollo, aunque nosotros en términos éticos no compartimos el comportamiento de Andy, pero en términos de diseño de economía, toda la reforma importante de este país del siglo XX y de finales, perdón, del siglo XXI y de finales del XX, la ha promovido la Fundación Economía y Desarrollo. Entonces, ahí está el 11 de septiembre y el derrocamiento de Allende, que fue clave, el derrocamiento de Allende en 1973 para que Juan Bosch se decidiera a fundar un partido de liberación, un partido de tercera vía, sin compromiso directo ideológico, ni con la izquierda, ni con la derecha, porque eso no tiene fundamento científico. Y Juan Bosch se dio cuenta y creó un partido de tercera vía, el Partido de Liberación Dominicana. Ahora está un poco manchado en su imagen porque se fueron con Balaguer, pero vamos a recuperar el prestigio y la imagen del PLD en el futuro cercano, si la reforma interna se hace como se debe hacer. Por otro lado, miren, yo soy un admirador de Roberto Santana y de su hija, más de su hija que de él, la autora de Matternet, pero a Roberto sí lo recuerdo. Y de sus hijas, José. Bueno, pero es que yo nada más ¿cómo admiro las otras si no la conozco? Pero cuando yo estaba en la universidad, cuando yo iba a empezar en la universidad, todavía yo no había entrado, Roberto Santana estaba haciendo una revolución en la UAS. Cuando yo hablo de revolución, yo no leí el concepto y me pongo a decirlo aquí. No, yo busco lo que significa revolución, porque es una palabra que todos los políticos debemos conocerla, sobre todo si hablamos de cambio. No se puede hablar de cambio sin entender el concepto de revolución de Thomas Kuhn, el físico y sociólogo norteamericano que lo acuñó. Sin leer a Thomas Kuhn, el que está hablando de cambio está improvisando, o a los que han seguido su escuela de pensamiento. Y Roberto Santana hizo una revolución en la UAS.
falta todavía. Hay una parte de la UAS todavía, sobre todo su cátedra, que está muy obsoleta, y sus métodos, su matriz de administración, que no tiene tasa de retorno, no se puede medir. Lo que la UAS nos da, no lo podemos medir. Ahí no hay fiscalización, no hay auditoría, ahí no hay nada. Entonces, usted habla de AP, habla de UNIBE, habla de Pucamaima, habla de INTEC, coño, pero no puede hablar de la UAS, que es la primera de América, porque no pone los números para hablar de ella. Pero eso va a venir también en su momento. Y yo no tengo nada contra Roberto, porque lo quiero dejar establecido, porque voy a criticar lo que propone, para que él entienda que soy su admirador y que no es personal. Pero yo soy un estudioso de la política en la República Dominicana y me fascina diseñar políticas públicas. ¿Qué es lo que ocurre con el tema del sistema penitenciario? El sistema penitenciario en la República Dominicana tiene los mismos problemas que el resto de la sociedad. Los marxistas hablan de una figura sociológica. Ellos dicen, lo material determina lo social. Cuando usted se va a los libros marxistas, usted le quita la parte política y se queda con la parte científica. Entonces, el marxismo en ciencia funciona. Donde no funcione, cuando usted lo aplica de que el comunismo y esas cosas. Y ellos dicen que a lo material ellos le llaman estructura y a lo social le llaman superestructura. Ellos dicen que si las estructuras no funcionan, la superestructura, lo social no puede funcionar. ¿Qué es lo que está planteando Roberto Santana? Está planteando crear una superestructura sin estructura. O sea, vamos, el modelo penitenciario, el nuevo modelo, quizás Roberto Santana se puso a estudiar cómo se comportan los países nórdicos en materia penitenciaria y vino y lo copió aquí. Ah, pero no. El proceso que tuvieron que agotar los países nórdicos para llegar a un nuevo modelo penitenciario, nosotros no lo hemos hecho. El gran problema de las cárceles en la República Dominicana es la corrupción. ¿Y por qué tenemos una saturación de presos en las cárceles? Oigan, ¿por qué? La última reforma que se le hizo al sistema carcelario se la hizo el gobierno de Jorge Blanco. La reforma de verdad estructural. La ley 224 de 1984. Después de ahí, la reforma leve se la introdujo el Código Procesal Penal cuando crea la figura del juez de la administración de la pena. Antes de eso, Jorge Blanco en el 84, ese tema desde el punto de vista normativo no se ha tocado. Entonces, en la República Dominicana hay 38 cárceles, 18 del nuevo modelo, no, ya hay 39 porque crearon el elefante blanco de la Nueva Victoria. Entonces, que cuando Roberto lo cuestionó, yo me hice eco aquí de él y apoyé su denuncia, porque yo creo que eso es un elefante blanco, eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Oigan, ¿por qué? De las 39 cárceles que hay, 18 son del nuevo modelo, 20 del viejo y otras que son de carácter militar. Ahora, ¿dónde está el tema del segundo pilar del diagnóstico? Que yo digo que hay una sobrepoblación. Anoten esto. El 60% de los presos son preventivos. ¿Ven lo que les digo? El 60%, hay aproximadamente en la República Dominicana unos 30,000 presos. 28, 30,000. El 60% son preventivos. ¿Qué significa que son preventivos? Que si nosotros respetáramos nuestro ordenamiento constitucional, nuestra Carta Magna, que dice que la libertad es la regla y que la prisión es la excepción, con un recurso de inconstitucionalidad, todos esos recursos, todos esos presos hay que soltarlos. Solamente con un recurso de inconstitucionalidad a todos esos hay que soltarlos porque el 60% son preventivos. Los que no estén dentro del rango de prevención que establece el código tienen que ir para afuera. Ustedes saben que hay presos preventivos que tienen 10 años y 5 y 8 y 7 y 9 y 3. Entonces el código lo más que establece para un preso preventivo es 1 año y 8 meses. ¿Entienden? Lo que yo digo, entonces tú no tienes que hacer el nuevo modelo para descongestionar. Dice Roberto Santana que no habrá nunca más de 1,000 presos por cárcel. O hermano, y si soltamos ese 60% que es inconstitucional, ¿cuánto te queda? Lo que te va a quedar un 40%, pues ya no hay que hacer más cárcel. ¿Qué es lo que hay que hacer en las que quedan?
respetar las leyes, obviamente, y con esto termino, Julio. Viene el otro problema, hablamos del modelo copy-paste. Ahora viene el otro problema. El tema del conductismo, tú tienes que tener filosofía, que era lo que yo decía ayer del proyecto de Horacio y del matrimonio infantil. Yo estoy de acuerdo con el matrimonio infantil, pero ustedes creen que si quitamos la figura del matrimonio, el canon del matrimonio, las menores se van a seguir prostituyendo, van a dejar de prostituirse. No, porque es un problema de pobreza estructural, es un problema de infraestructura y superestructura. La sociedad demandándole 30,000 pesos mensuales a una niña para que pueda cumplir su gasto, pero no le da 5. Bien. Y ella sabe que con su cuerpo consigue los otros 25. Bien. Si quitamos el matrimonio, ¿van a dejar a las niñas de entrar en sexo a los 11 años? No. No. Por eso somos líderes en América Latina en embarazo infantil, adolescente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de las cárceles? ¿Qué dice el conductismo de Skinner y de Watson? Oh, mi hermano, que cuando usted hace una cosa mala, hay que sancionarlo. Y cuando usted hace una cosa buena, hay que incentivarlo. Entonces, el tipo que mató a la niña Liz María, o el chamán Chakra que mató a su esposa y sus 2 hijas, hasta el perrito lo mató, ¿lo vamos a llevar para el nuevo modelo a hacer chancleta? Díganme, con una bermuda de cuadrito a las 11 de la mañana con sus 3 comidas calientes. Para que salga en 30 años, dice Roberto Santana, que todo el que salga de la cárcel va a venir a hacer bien a la sociedad. Pero él no ha leído a Gunther Jacobs, Derecho Penal del Enemigo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama la madre del que era de José Dantes? Una vaina que a mí todavía me sigue doliendo. Ella le daba comida al haitiano en su casa, señores, y lo dejaba dormir, le daba trabajo. ¿Sabes qué hizo el tipo? La mató. Mételo en la cárcel a ese, a ver si tú lo vas a reformar. No. Entonces tú no puedes premiar a una persona que ha matado, que ha violado, que ha quemado. Tú no lo puedes premiar con un nuevo modelo. ¿Por qué? Porque tú vas a invertir más en ese preso que en el policía que está fuera en la calle. Entonces tú estás incentivando el crimen. Tú le estás diciendo a los delincuentes, no importa lo que ustedes hagan, cuando ustedes entren aquí, ustedes van a tener restaurantes, bibliotecas, van a trabajar, van a tener una bermuda, una chancleta a las 10 de la mañana, van a tomar el sol, van a hacer deporte, y no se preocupen que todo eso lo va a pagar el Estado. Le vamos a dar sus 3 comidas, asesoría psicológica, van a tener celdas separadas. Nosotros fuimos a Moca, Julio tiene que acordarse. Sí, claro. Fuimos a Moca con Radamés Jiménez hace 8 años a ver una cárcel nuevo modelo. Eso parece un hotel. Pero no funciona. No va a funcionar. Entonces yo no tengo problema en que se intente, pero yo sé por lo que me dicen los estudios que ese copy-paste en la República Dominicana va a ser una nueva frustración social. Bien, pues inmediatamente después de este comentario de José La Luz, comentario